Bien, no quería ausentarme sin presentar a nuestra gran amiga Blanca Losada, con la que tuvimos oportunidad hace ya muchos años de participar en la extinción de unos incendios en subestaciones de la Comunidad de Madrid. Aquello nos unió tanto que no me puedo resistir a no presentarla. Bueno, pues Blanca es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado una amplia trayectoria en el sector energético, industrial y tecnológico, donde, entre otras responsabilidades, ha sido consejera delegada de Gas Natural Fenosa Engineering y presidenta ejecutiva de Unión Fenosa Distribución, además de ejercer como consejera en diversas compañías e instituciones del sector energético y tecnológico, a nivel nacional e internacional. Actualmente es presidenta ejecutiva de Fortia Energía, compañía energética de referencia del sector industrial que gestiona el suministro a grandes corporaciones en sectores clave de la economía, como la industria química, metalúrgica, la cementera o la siderúrgica. Asimismo, es vicepresidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid y va a moderar la tercera mesa que va a tratar de los aspectos regulatorios y me imagino que alguna consideración económica también saldrá a colación. Pues les dejo con toda la mesa constituida. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos los asistentes y a mis compañeros de mesa, porque es un lujazo estar sentada entre vosotros cuatro. El nombre del panel que nos ha encomendado la organización del encuentro y Carlos es nada menos que aspectos económicos y modelos de negocio asociados a los sistemas de almacenamiento de energía. Y retomo la jornada después del muy buen resumen que ha hecho Pilar, lo retomo en una de las cuestiones que, si no me falla la memoria, quedó encima de la mesa en una de las últimas mesas de la jornada del día 10, que fue precisamente, bueno, y con todo este desarrollo tecnológico, ahora, ¿cómo lo convertimos en modelos de negocio? ¿Aquí hay caso de negocio? ¿No hay caso de negocio? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y la respuesta que se dio, yo creo que fue el propio Luis Imaz a esa pregunta es: venid el día 24, que tendremos una mesa o dos destinadas a intentar responder a esa pregunta. Y ese es precisamente lo que intentaremos hacer entre los cinco, bueno, ellos cuatro, que son los que se lo han trabajado y los que saben. Oyendo al director general de la Comunidad de Madrid, yo no podía por menos que reafirmarme en una idea que he pensado varias veces y que creo que este es un recinto excelente para formular una reflexión, en el sentido de que el cambio tecnológico siempre es el desencadenante del cambio de modelo económico y luego social y de todo lo que viene detrás. Hoy en día hablamos de la transición ecológica y de la transición energética. Si hubiéramos estado sentados en esta mesa hace 100 años o 150, que yo creo que ya debía existir, hubiéramos hablado de que en mitad de lo que estamos es de una impresionante revolución industrial. Estamos en una revolución industrial como la copa de un pino, que normalmente siempre se han caracterizado por ser cambios de modelo desencadenados por la adopción por el mercado de cambios disruptivos tecnológicos en el ámbito de la energía y de la comunicación, pero siempre de la energía. La revolución industrial, la primera, empieza con la máquina de vapor, que es un cambio disruptivo con respecto a la capacidad y de uso de la energía alternativa que existía entonces, que era la fuerza animal, incluyendo el hombre como animal. La segunda revolución industrial la desencadena, entre otras cosas, la electricidad como vector de uso final totalmente versátil y potente. Y en lo que estamos ahora es un nuevo cambio de modelo donde las renovables, como se decía hace un momento, son uno de los grandes elementos disruptores que cambian el terreno de juego. Las renovables son un game changer, como lo fue la electricidad y como lo fue la máquina de vapor. Claro, a la hora de pensar y prospectar el futuro, las 4 S a que hacía referencia el director general están ahí implícitas en todo este proceso. La Unión Europea lo formula en 3 vectores o en 3 propósitos que son, como sabéis,
el de la competitividad económica, el de la sostenibilidad en un sentido amplio y el de la seguridad. Creo que el incluir la faceta social bueno, pues es un tema que enriquece ese planteamiento. Y para ello hay tres planos, básicamente, o tres elementos que actúan. El primero, como decía, es la tecnología. La tecnología es el que hace el push tecnológico, el empuje, el elemento disruptor. El segundo elemento del cambio de modelo es el mercado. De nada sirve la tecnología si no es adoptada por el mercado. Y lo que estamos viendo, lo que siempre es que las curvas de adopción tecnológica del mercado son curvas en S, que hacen así, y que en los tiempos que corren ya son curvas en S tan verticales que parecen rectas yendo hacia arriba. Pero esa es la dinámica de adopción del mercado. Y el tercer elemento es, y también se apuntaba antes, las reglas del juego, todo el marco institucional, el marco regulatorio, donde nos estamos desenvolviendo. Bueno, pues yo creo que tenemos en esta mesa conocimiento, currículum, experiencia suficiente para dar respuesta o intentar dar respuesta a todas esas cuestiones, además con una lógica de intervención que la organización yo creo que ha previsto muy bien. Vamos a empezar dándole la palabra a Ángel, que representa la investigación o la academia, pero la representa desde una perspectiva de un conocimiento del mundo de los negocios absolutamente profundo y en primera persona. Después tendrá la palabra Javier. A Javier le va a tocar algo muy difícil, que es intentar anticipar lo que va a hacer el mercado desde el punto de vista de la simulación o de la modelización. Julio nos va a aportar su experiencia como empresa, como operador que se desenvuelve en ese mercado todos los días y además como un gran operador internacional que creo que representa muy bien esa necesidad de las compañías por adaptarse al cambio de modelo, de lo que es una compañía muy tradicional de un país como Francia a una multinacional del mundo de las nuevas energías. Y por último va a tener la palabra Fernando, que representa al mundo o representa a aquella gente que muchas veces se olvida, pero sin el cual nada de esto existiría, que es el consumidor. El consumidor es la razón de ser de cualquier negocio. Si no hay consumidores, esto no lo paga nadie y, por tanto, no existe. Con lo cual, aunque te dejemos para el final, Fernando, realmente eres el núcleo central de todo lo que está sucediendo y tiene que suceder. Entonces, la idea es que hablen ellos cuatro, como prefiráis, desde el estrado o desde aquí, os hagan un planteamiento de sus posiciones, que intentarán que sea breve, aunque el asunto es lo suficientemente complejo como para que necesiten unos minutos para fijar posición, y luego abriremos un diálogo abierto a toda la sala, y si la sala no se atreve, lo haremos desde la mesa, pero yo creo que es mejor que se haga desde la sala. Entonces, Ángel, por favor, Ángel, bueno, no tengo los currículums delante, pero como yo creo que nos conocemos, Ángel es y ha sido docente por vocación, ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad de Sevilla, y además he tenido la oportunidad a lo largo de estos años, como decía Carlos, de compartir vivencias afortunadamente más tranquilas que las que me tocó vivir con Carlos, pero también muy enriquecedoras en muchos sentidos, y os puedo decir que es uno de los ejecutivos más polivalentes y eficaces que he tenido la suerte de encontrarme en mi camino. Una amiga, Además es mi amigo, no soy imparcial, además es mi amigo. Tienes la palabra, Ángel. Bueno, me parece que esta no es la última presentación, pero da igual, veréis que hay otra que tiene un par de cosas más al final, pero os la cuento, ¿no? Vamos a ver, lo primero, bueno, el título de la presentación, voy a hablar 15 minutos que me ha dicho, así que voy a mirar la hora, aspectos económicos y modelo de negocio. Como ha empezado Blanca y como se vio en las jornadas anteriores,
aquí estamos en una disrupción tecnológica y hay muchos factores que están afectando a esta disrupción tecnológica. A mí me gusta estas presentaciones empezar comentando todos estos bloques, pero aquí, como tenemos poco tiempo, solamente 3 ideas. Aquí está cambiando el mercado que comentaba Blanca hace un momento. Estoy de acuerdo con las 3 palancas que ha presentado. Primero, porque tenemos una información exacta de cómo va la demanda y eso, la introducción de los contadores inteligentes, pues es fundamental, es una pieza de este nuevo entorno. La segunda, la reducción del coste de las renovables, donde ya tiene sentido, empieza a tener sentido la distribución, una distribución que es difícilmente gestionable y que además es muy distribuida. Y el último, que es el que nos afecta hoy, es el de reducción de los costes de almacenamiento. Este libro, que es del año 2017, lo publicamos en la Academia, en la Real Academia de Ingeniería, se puede bajar gratis de ese link, es descargable, y cuando lo repasaba aquí está uno de los autores, ¿no? Preparando esta presentación, pues me parecía antiguo ya, es decir, en 2 años, pues se publicó hace 2, pues a lo mejor trabajamos hace 3, no es hoy, más o menos. Veía que las cosas habían cambiado tanto en la forma, tanto en los datos y en la forma de entender el negocio. Y aquí lo que vimos es que había muchas tecnologías, no solamente electroquímicas, sino también las convencionales. La tecnología de bombeo, que es un almacenamiento, existe hace 100 años. Que existan muchas tecnologías quiere decir que ninguna se adapta a todos y que hay distintas aplicaciones a estas tecnologías. Unas se adaptan mejor que otras, pero esto ya, digamos, lo vieron hace 2 semanas y lo van a ver en las jornadas, en las sesiones posteriores, con lo que no voy a profundizar. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Aquí lo que hemos visto, bueno, pues hay cuestiones de costes, cuestiones de rendimiento, cuestiones de vida útil, y estamos viendo, bueno, pues que de todas estas, la que mejor se está ajustando a los modelos de negocio que vamos a ver a continuación, parece que es la de litio-ion, para los modelos de negocio que vamos a ver a continuación, para otros no, ¿no? Ahí eso es una tendencia de varias fuentes, donde se ve la evolución de los parámetros técnicos. Está representado, los parámetros técnicos están en la tabla de la derecha. La evolución de los costes, que no es cuestión nuestra, es de todas esas fuentes que aparecen ahí abajo, pues ha sido el 90% o hace 10 años. No en vano, como dijo el secretario de Estado la semana pasada, el último premio Nobel de Economía de Química ha sido al inventor, a los inventores, a los promotores de la batería de litio-ion, que además tiene un apellido un poco que llama la atención, ¿no? Good enough, ¿no? Suficientemente bueno, en español, ¿no? Pues creo que son suficientemente buenas para abordar los modelos de negocio que se nos puede ocurrir. Luego también, bueno, esta figura es del libro que publicamos hace un par de años, donde se veía, hombre, pues que dependiendo si la escala era doméstica o era de escala de utility, era a escala de empresa, ¿no?, a gran escala, o dependiendo de quién fuera el propietario, pues ahí presentamos hasta 7 modelos de negocio distintos, También en la presentación de hace 2 jueves, del día 10, pues el rector puso una anécdota. A Einstein se le atribuyen muchas anécdotas, no sé si todas eran ciertas o no, pero dio un examen que puso hace 20 años y que lo repetía, pues en este caso creo que se aplica perfectamente. Todos estos modelos de negocio los estudiamos hace 20 años, precisamente en el año 2000, y ninguno nos resultaron atractivos, tanto para resolver problemas de seguridad de suministro, que ha dicho el director general, como para almacenar eólica, que estaban haciendo alguna experiencia en esa época en Irlanda con baterías de vanadio. Cuando lo estudiamos aquí, la aplicación en España, salía que mejor no. Pero claro, eso era antes de esta reducción de precios y esta disminución de prestaciones. Luego, por otra parte,
la tercera palanca que ha dicho Blanca, que ha dicho la presidenta, pues se refiere a las reglas del juego. Y en junio salieron pues la directiva y el reglamento que empieza a poner en claro las reglas del juego, porque cuando empezamos a estudiar este tema, las reglas del juego no estaban claras en España. Tú podías tener una batería en casa o no, pues parecía que no podías, ¿no? Entonces, bueno, pues ya parece que las reglas del juego, este reglamento y esta directiva que se publicó en julio, que ahora en noviembre saldrá ese artículo, vamos, ya, sí, en el número de noviembre, en la revista DINA, que es la primera revista española de ingeniería y la única, hay dos referenciadas en el JCR, en la referencia que tenemos los universitarios en el ranking mundial, ¿no? Bueno, pues aparecen estos 6 puntos que trata la directiva. Y trata las comunidades ciudadanas de energía, pues una cosa donde puede tener sentido modelos de negocio, donde el almacenamiento tiene sentido, el almacenamiento en sí mismo y la electromovilidad. Es decir, que la transposición de estas directivas y reglamentos al cuerpo normativo español, a la regulación española, pues va a hacer que haya que pensar más cosas. Y ya entro en los modelos de negocio sobre los que estamos estudiando en nuestro grupo de investigación, ¿no? Se nos ocurre, vamos, estamos sobre más, pero estos 5 los tenemos ya bastante. Los modelos de negocio hay 2 partes, lo que llaman el behind the meter, que es, yo le llamo, ¿qué puede hacer el almacenamiento por ti? Es decir, nos ponemos en el papel del consumidor particular, nosotros, nuestro recibo de todos los meses, y el front the meter, ¿qué puede hacer para el mercado, para la red, para la calidad de servicio, para la seguridad, para la sostenibilidad, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues el primero, un ejemplito, bueno, este es un libro que os recomiendo, que es de un amigo, de Siochani, que es de California, donde dice, oye, después del contador y más allá, ¿no? Pues esta es muy, muy interesante. Y entonces este es un artículo que publicamos en esa revista, y entonces lo que vemos es que una parte importante de nuestro recibo como consumidores es la cuota de potencia, lo que llaman los periodistas y eso, el término fijo o la parte fija o el fijo, ¿no? Y entonces lo que vemos es que, bueno, pues que ha subido mucho, tiene sentido desde el punto de vista regulativo porque tendría que soportar la parte fija de la tarifa, los costes fijos del sistema, pero, bueno, pues no es una cosa mundial. Por eso este artículo no está teniendo muchas citas, porque cuando lo lee alguien de Alemania dice, pero estos tíos ¿de qué están hablando? Pero claro, en los países, en España, Francia, Italia, Portugal y Andorra, pues sí tenemos aunque con niveles muy inferiores a los nuestros, sí tenemos este componente variable. Bueno, pues entonces, como tenemos los contadores inteligentes, pues sabemos que, oye, pues para este último kilovatio, que lo usamos solamente 1 hora al día, ¿qué ocurre si ponemos un aparato pues de este tipo? Que ponemos una pequeña batería, un pequeño sistema de control y que va tomando de donde procede con ese diagrama de flujos. Y entonces lo registramos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que tenéis allí en el registro, y bueno, pues lo que se ve es que el periodo de recuperación pues ahora ya ha cambiado, porque claro, ahora ya puedes elegir la potencia que quieras, pero antes tenías escalones de potencia, por eso tiene esa forma así. Bueno, pues teniendo una batería pues de 2 kilovatios, que es como una batería de coche en tu casa, y un pequeño sistema de control, bueno, pues esto se recupera entre 6 y 7 años, pues una rentabilidad del 15% o así. Hombre, pues no es mucho dinero, estás hablando pues de quitar kilovatios, que pueden ser 10 euros al mes, 120 euros al año. Bueno, pues no es mucho dinero, pero bueno, pues es una cosa interesante. Luego, el segundo modelo de negocio es lo que llaman los americanos el problema del sizing, ¿no? Seguimos detrás del contador, nosotros en nuestra casa, ¿no? Muchos amigos están poniendo baterías y paneles solares, ¿no? Antonio Gómez, que estuvo aquí, que me estará viendo en streaming, ¿no? Puso en su casa un sistema de almacenamiento y paneles solares. Entonces, ¿qué potencia pongo
qué potencia fotovoltaica y qué energía y potencia, qué sistema de almacenamiento pongo. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Bueno, estos los americanos, aquí me parece que este informe, este es del Rocky Mountain, que es un instituto muy prestigioso, bueno, pues van diciendo pues el defection, ¿no? La separación de la red, la desconexión. Hombre, esto no es manzanas, esto no es una commodity, porque el coste de oportunidad de quedarte sin luz una semana, pues yo que me ha tocado alguna vez, a pesar de estar algunos días sin luz, y ahí está mi hija, ¿no? Pues ellas protestaban porque no había internet, pero lo que no teníamos es luz, ¿no? En la casa, entonces era un problema pues complicado, ¿no? Era por un tema del neutro y tal, muy complicado. Bueno, pues ahí lo que estudian es, para todos los estados americanos, cuál es la fecha que tendría sentido desde un punto de vista económico la desconexión del sistema, ¿vale? Y le sale todo, una le sale ya y otra le sale pues al final del periodo. Bueno, pues yo creo que la desconexión del sistema no es eficiente por el coste de oportunidad de poder quedarte, pero nosotros lo que hacemos, pues como tenemos el contador, las medidas horarias o cuarto horarias, incluso cada minuto si quisiéramos, ¿no? Bueno, pues es un sistema que metemos la curva horaria y entonces le metemos los precios de la electricidad, ya con el nuevo reglamento de autoconsumo, y bueno, pues va saliendo cuál es la rentabilidad, cuáles son para cada combinación de S, de almacenamiento, y de PV, de potencia fotovoltaica, cuáles son las rentabilidades. Entonces, ahí a cada uno pues puede ver cuál es su futuro y su presente. Bueno, pues esto, bueno, hay muchas horas pues que haces un vertido, que lo puedes almacenar o no. El problema es que tú puedes comprar electricidad muy barata por la noche, entonces hay ahí pues que ya no se trata de minimizar el vertido, sino de maximizar los ingresos para una inversión dada, ¿no? Entonces es un problema de programación lineal. Y ya entramos, y ya tendría que ir terminando, bueno, pues en el tema del arbitraje. Y ya estamos en el tema de negocio de gran empresa, en front the meter, después del contador, y ahí lo que hemos visto es que hay una diferencia de precio importante, constante, a lo largo del año entre el precio máximo del día y el precio mínimo del día. Y esto pues empieza a tener sentido, cosa que hace 20 años no tenía sentido, pues la compra y venta de energía, el arbitraje con energía, ¿no? Desde un punto de vista académico no es arbitraje, porque arbitraje no es comprar y vender instantáneamente. Pero bueno, nos entendemos. Hacemos un modelo muy complicado de programación lineal entera mixta con 30.000 variables y, bueno, pues esas son las posiciones de compra y de venta que tendría que hacer la batería. Sale como una operación al día, con lo que una batería nos duraría, pues, unos 12 años, con 5.000 ciclos, con litio-ion, y esa, bueno, pues sale, los resultados es que ahora mismo, pues que la rentabilidad es negativa. La rentabilidad es negativa con los precios actuales, pero si proyectamos los precios, si suponemos que es una hipótesis razonable, que vamos a ir bajando los precios, pues a la misma velocidad, a partir del 2023-2024 esto empieza a ser rentable, con lo que hay que estar preparados con el modelo de negocio en la cartera para sacarlo a partir del 2024. Aquí, bueno, lo que sí vemos es qué relación tiene que haber, que lo han comentado antes, entre la potencia y la energía, el tamaño del convertidor frente al tamaño de la potencia. Nos sale un óptimo entre 2 y 3, que es curiosamente lo que le salen a los de California en estos dos proyectos, que le salen que tienen unos costes asombrosamente baratos de la energía, ¿no? Y luego de gestión de la demanda, como ya voy mal de tiempo, no les cuento nada. Esto es una empresa alemana que está haciendo, bueno, pues Virtual Power Plants. Y bueno, pues estuvo en unas jornadas con nosotros que organizó nuestro grupo de investigación en la Menéndez Pelayo, y ahí lo que vemos es que, bueno, que hay mecanismos que incluso a nivel particular o industrial o empresarial, pues empieza a tener sentido. La que se ha quedado sin presentar, porque no es la última, pero lo digo en un minuto y ya termino, es el tema que tiene que ver con lo que ha comentado el director general. Hemos hecho un modelo energético para la ciudad de Sevilla, que la estamos extrapolando a toda España, donde se ve, bueno, qué combinación, cuál es la contribución de los techos solares.
La semana pasada, el jueves pasado, se publicó el último informe de la Agencia Internacional de la Energía y ponía que la contribución de los tejados solares está minusvalorada en todos los países, ¿vale? Que debe ser 20 veces más. Nosotros lo que vimos es que simplemente poniendo almacenamiento y tejados solares en Sevilla, que es lo que hemos estudiado casi manzana a manzana, pues sería suficiente. Lo que ocurre es que para hacer el almacenamiento estacional, pasar del verano al invierno, sería muy costoso. Nos saldría a 90 céntimos, a 900 euros el megavatio hora de energía. Pero haciendo no el 100%, el 92% y reduciendo al almacenamiento o traslado diario, pues pasaría a unos costes pues un 40% menores que los actuales domésticos. Y lo que hemos estudiado, que ahí aparecerá cuando la veáis una función de mínimo, que el almacenamiento óptimo es algo inferior al diario. Es decir, no hace falta incluso con 18 o 19 horas la curva alcanza un máximo. Es decir, que esto ya es un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente, no completo para el 100%, pero sí para el 92-93%, hombre, que es un avance importante de coberturas renovables sin ocupación del territorio y tal. Y por mi parte, nada más, disculpar, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Pues muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que has echado el balón a rodar en varias direcciones, además, para repartir para todos. Bueno, Javier es ingeniero industrial. Tenemos aquí pleno de ingenieros, yo creo, ingeniero industrial por el ICAI. Ha desarrollado la parte inicial de su carrera en Red Eléctrica de España, con lo cual conoce bien el ámbito de la planificación y de la operación del sistema y lo que eso significa. Y desde hace 6 años se atrevió a practicar un deporte de riesgo, que es dedicarse a la consultoría prediciendo el futuro de los mercados en una de las empresas de referencia en estos momentos en ese ámbito, que es Poiri, y en estos momentos es principal de Poiri precisamente en lo que se refiere a mercados eléctricos. Con lo cual le hemos pedido lo que posiblemente sea el ejercicio más difícil de esta mesa, que es que saque la bola de cristal y nos ilumine acerca del futuro. Y es tan valiente que se ha atrevido a recoger ese guante y lo va a hacer. Tienes la palabra, Javier. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Blanca, y muchas gracias a la organización por contar con nosotros. Hago una presentación muy breve de quién es Poiri, porque somos una consultora pequeña, muy conocida en el sector eléctrico, entre los que financian e invierten, y nada conocida entre el resto de la gente. Entonces, simplemente hago la introducción, no por publicidad, sino a modo de que entendáis cómo trabajamos y cómo respaldamos nuestros números, y cuando decimos algo, pues que no se basa en, oye, tenemos esta sospecha, esta intuición, porque somos muy listos. No, hacemos mucho número y nuestros números nos dicen este tipo de resultados. Ya avanzó, Blanca, que no os voy a decir esto es lo que va a pasar. Si lo supiera, creo que estaría invirtiendo en ello y no estaría aquí. Lo que sí que hacemos es mucho número, que nos permite decir, bueno, formar una opinión central de hacia dónde creemos que va el conjunto del sector, y sobre todo, con modelos que ahora os cuento muy por encima, lo que tenemos es muy buen entendimiento de cómo afectan las distintas variables, y pues eso nos permite acotar, ¿no?, las incertidumbres que tenemos. Oye, pues esta variable, la nuclear, si se cierra o no, pues impacta tanto. Pues Francia, si cierra sus reactores, según ha dicho el ministro, o no, pues oye, impacta cuánto, ¿no? Con nuestros modelos, y no es tanto modelos, sino el equipo de gente que tenemos, somos 200 personas en Europa, más o menos, dedicados exclusivamente a energía. Estamos más o menos en todos los países grandes de Europa. Cubrimos casi todo el mundo, salvo África, donde trabajamos menos. Por cierto, bueno, somos la consultoría de un grupo de ingenieros, de unos 5.000 ingenieros por el mundo, que de hecho acabamos de ser comprados por otra ingeniería sueca de otros 10.000 ingenieros. O sea, somos ahora mismo un grupo empresarial de 15.000 personas. Yo realmente represento, y solo voy a hablar por la parte de consultoría, que somos estas 200 personas, que nos dedicamos a, por lo que más nos conocen es por nuestras proyecciones a futuro.
Bueno, somos una consultora muy técnica, muy especializada en modelización, desde luego es una de nuestras características, modelización de mercados energéticos, no solo de mercado eléctrico, sino de todos los combustibles. Hacemos proyecciones propias de todos los combustibles en el mundo, que es un input clave para el coste de la electricidad. Si el gas cuesta doble o mitad, la electricidad prácticamente cuesta doble o mitad. Entonces, hace falta tener una visión muy sólida sobre el gas. Sobre el CO2 también modelizamos en base a la oferta y demanda de derechos de emisiones, donde vemos los equilibrios de mercado. Nuestros modelos, de hecho, los vendemos. No es una caja negra que tenemos, sino que es la herramienta de trabajo de muchos TSOs en Europa. Todos los TSOs nórdicos hacen su planificación de interconexiones y sus modelos a la hora de proyectar cómo va a funcionar el sistema que van a tener que operar, utilizan nuestra herramienta. Todos los TSOs alemanes, National Grid, Terna, empresas eléctricas, varios reguladores. O sea, que es el modelo de mercado eléctrico es un poco nuestra joya de la corona que nos permite hablar con cierto criterio. El futuro es una herramienta que está en permanente desarrollo y permanentemente testeada por TSOs y por nosotros mismos, que hacemos mucho trabajo con toda la comunidad energética. ¿Vale? Trabajamos mucho en la pata regulatoria, no solo lo que hay, que eso lo puede hacer con todo el mundo, te lees el BOE y ya sabes lo que hay, sino que anticipamos regulación, aumentamos regulación en base al impacto que esperamos que pueda tener una medida u otra. ¿Vale? Y realmente trabajamos mucho en el sector financiero, realmente nuestros clientes son principalmente inversores. Alguien que viene a España y dice, oye, yo invierto en un parque de 100 megavatios o me compro una eléctrica que cuesta, no sé, 2.000 millones de euros. Oye, ayúdame a entender cuál es el futuro de esta empresa o el futuro del parque eólico en el que estoy invirtiendo. ¿Yo qué ingresos voy a tener si invierto aquí 100 millones de euros en este activo? Entonces, bueno, estamos muy en contacto con cómo piensa el inversor. De hecho, básicamente hacemos el número para el inversor y le decimos, esta es la línea número 1 de tu modelo financiero, los ingresos. Esto es lo que vemos con estos riesgos. Evidentemente hay muchos riesgos. Muchas fuentes de incertidumbre y todo esto es lo que acotamos. ¿Cómo modelamos el futuro? Como decía, no es que tengamos la bola de cristal, evidentemente no la tenemos, pero lo que sí construimos es, trabajamos con un modelo que llamamos fundamental, o sea, no modelos econométricos que miran relaciones históricas, el pasado nos da igual, los modelos fundamentales lo que hacen es mirar. En el caso de este modelo eléctrico, BIT3, solo una parte del proceso con el que proyectamos el futuro, o modelizamos el futuro, es un modelo con el que miramos hora a hora, grupo a grupo en toda Europa, toda central de Europa, hora a hora, año a año. Estamos ya trabajando hasta el año 2060, todos los años hasta el año 2060, con resolución horaria, optimizando toda la gestión hidráulica, los intercambios entre países con las restricciones que tienen todas las interconexiones. Y lo que construimos es escenarios que llamamos consistentes, en el sentido de que miramos que cuadren todas estas patas, ¿no? La demanda, los combustibles, el desarrollo del sistema, qué interconexiones se construyen sí o no, centrales que entran o salen del sistema, porque es rentable invertir en una generación o deja de ser rentable y hay que apagar centrales que están funcionando a pérdidas, y luego todo tipo de decisiones políticas. Y aquí matizo que siempre no es lo que dicen los políticos, sino lo que nosotros nos queremos. Y muchas veces dicen cosas, no es tanto que mientan, sino que se tiene una voluntad y luego se puede o no se puede. Si los números nos dicen que no se pueden cerrar 4 reactores nucleares en el año 2030, pues no los cerramos, ¿no? Y es un ejemplo. Por ejemplo, no vemos cerrándose las nucleares a ese ritmo. Un ejemplo de entre muchos que podría decir. Impuestos, por ejemplo, tenemos clarísimo que el impuesto del 7% a la generación se va a quitar más pronto que tarde, en el año 2020 y poco, en los primeros años. ¿Por qué? Pues porque hay toda una serie de números que nos llevan a esa conclusión clarísima. Trabajamos siempre de los muchos futuros que hay, trabajamos siempre por efecto con 3, cada 3 meses actualizamos nuestra visión de todo en el mundo. Combustibles, desarrollo hasta el año 2060 de todos los países de Europa y todos los países en los que hacemos trabajo. Y de los muchos futuros, ya digo, trabajamos con 3. Central, nuestra mejor visión de todo. Escenario high, oye, un entorno de crecimiento económico en el mundo alto, pues por aquí iría el consumo de petróleo y de gas y aquí estarían los precios de electricidad. Escenario low, un entorno, digamos, de crisis,
Si el mundo entero está en crisis, pues el consumo de productos petrolíferos es más bajo, los precios son más bajos, eso tiene repercusión en que si la electricidad es más baja hay menos interés en invertir en renovables y hay toda una serie de interacciones que son las que hacen que pues, hay mucho trabajo detrás de construir un escenario que sea internamente consistente. Cualquier cosita que toquéis en cualquiera de estas cajas afecta potencialmente a todas las demás. Y eso es lo que nos tiene a un equipo de 200 personas trabajando permanentemente en posibles futuros. ¿Vale? Bueno, trabajamos con modelos fundamentales para todos los combustibles. Ya he contado por encima nuestro modelo de mercado, pues oye, con resolución horaria, proyectamos el futuro, el sistema que creemos que nos vamos a encontrar con patrones meteorológicos varios, de varios años, para que haya también consistencia espacial y temporal entre el sol y el viento de Polonia y de España y de un año y al siguiente. Vale, y esto un poco como presentación de con qué criterio hablamos del futuro. Sobre la situación actual, no cuento datos que todo el mundo puede ver en muchas webs, la de Red Eléctrica mismamente. Simplemente aclarar que ya tenemos almacenamiento en España, tenemos más de 5 gigavatios de capacidad de bombeo, más de 3 en centrales de bombeo puro, otras de bombeo mixto estacional. Tenemos también unos 2 gigavatios en Portugal. No olvidemos que estamos en un mercado con Portugal que es como si fuera España, efectos del comportamiento del mercado español. Y estamos interconectados con Francia. Como decía ayer Miguel Dubisson en el Foro Solar, es un gran almacenamiento, en el sentido de que cuando sobra energía se la mandamos a Francia, igual que se la mandaríamos a algún almacenamiento. Y cuando la energía es muy cara en España, tiramos de Francia, igual que tiraríamos de una gran batería. Y eso tiene un impacto a la hora de ver las cuentas de un almacenamiento que se instale en España. Y tenemos bueno, una penetración renovable a día de hoy en el sector eléctrico que oscila a día de hoy entre el 33 y el 42 por la volatilidad principalmente hidráulica. Año seco como el 17, 33, un año muy húmedo como el 16 o el 14, pues más hacia 42. El objetivo que tenemos, se habla mucho del 74%, realmente a nivel peninsular es 77%, es lo que marca el PENIEC, por la menor contribución de las islas. Entonces, yo voy a hablar solo de península, porque las islas tienen otras problemáticas. Esto es un poco la foto de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Queremos pasar entonces de 30 y tantos, 40 a 77% en 10 años. Objetivo, vale. Bueno, una breve ilustración de qué pinta tiene el despacho de una semana ejemplo de invierno y de verano en el año 2020 y qué pinta tiene, esto es ilustrativo, una modelización del sistema en el año 2040 con distinto despacho de plantas y con distintos precios horarios. ¿Vale? Esto es un snapshot, ¿no? de alguna semana tipo de alguno de los muchos escenarios con los que trabajamos. ¿Vale? De los vertidos se habla mucho, es unas palabras que aparecen mucho, precisamente en entornos como este, en que estamos hablando del almacenamiento. Los vertidos se dan cuando nuclear más cogeneración, que oferta a cero, oferta incluso más barato que las renovables, porque la electricidad es prácticamente un desecho. Lo que necesitamos hay un proceso productivo que produce electricidad excedentaria, con lo cual se vende a cero antes que tirarla. Esto no es muy intuitivo, pues sí, hay cogeneración que entra antes incluso que eólica o solar. Entonces, cuando nuclear más cogeneración, más algo de térmica que Red Eléctrica necesita por seguridad de suministro, el sistema necesita por seguridad de suministro, más fluyente, hidráulica fluyente, más renovable, supera la demanda, ¿no? Se da un salto en los precios. Bueno, pasan dos cosas, hay que tirar energía, porque no hay dónde enviarla. Esto es ya demanda incluyendo bombeo y exportación a Francia. Entonces, cuando no se puede hacer nada con ella, se tira por un lado, pero lo que impacta a los precios y a las cuentas de los que invierten en esto es que el precio se desploma al coste variable al que ofertan estas tecnologías, que es prácticamente cero. No cero, pero casi cero por simplificar, si queréis. Entonces, estos vertidos ya se producen desde el año 2009, cuando se da puntualmente la situación de que hay mucho viento y la demanda es muy baja, pues en un puente de mayo, en un domingo de abril, etc. Y se va a producir, pues más o menos, esto es también ilustrativo, una curva monótona de precios a futuro, se va a producir más o menos en función de muchas cosas. Hay elementos que van a venir en el sistema que tienden a incrementar este efecto,
evidentemente todo lo que sea instalar más y más renovables solo puede aumentar esto, pero por otro lado hay elementos que lo mitigan, como son, pues precisamente si entra más almacenamiento, que va a entrar algo, si desarrollamos más interconexión con Francia, que vamos a desarrollar más lento de lo que nos gustaría, pero se van a desarrollar, cierre de nucleares, dejan hueco a las renovables, depende de cuántas se cierren, pues esto se producirá más o menos. Y luego tenemos, bueno, los combustibles, pues que básicamente afectan el grueso de horas, que es el 90 y tanto % de horas en que el ciclo combinado marca marginal, marca el precio para todo el sistema, gas y CO2 más caro, pues electricidad más cara en esas horas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Primera gran incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia 77% renovables, que es lo que queremos, o hacia menos? Y os pinto dos escenarios bastante extremos. Esto es el histórico. Estamos aquí en 2019, en 2018-19 en 40 y tantos %, 40 y pocos, 40%, queremos llegar a 77%, y esto es nuestra proyección central a día de hoy, que como veis está muy alejada. Nuestra proyección central, ya he dicho que no nos creemos lo que digo un político solo porque lo ha dicho. Entonces, tiene toda una serie de hipótesis, pero básicamente, cuando digo market driven, Pöyry estimate, en lo que se basa nuestro escenario central es en que las renovables se desarrollarán las que sean rentables sin incentivos del gobierno. Es decir, si se deja al mercado que se instale, los que quieran, sin que el gobierno haga nada, llevaríamos aproximadamente esta senda, con las muchas incertidumbres que hay. Esto depende de los costes futuros, de toda una serie de costes, de load factor que traigan los nuevos molinos, la nueva solar. Pero vemos que iríamos orden de magnitud hacia un 60%. Todo lo que sea, y esto tiene que ver con que ya sabéis que hay grid parity, es decir, que el LCO de la tecnología eólica y solar es inferior, principalmente solar y la eólica, según el proyecto, es inferior a lo que está pagando el mercado a día de hoy. Y por eso tenemos una avalancha de 100 y pico gigavatios que quieren conectarse a la red porque piensan que incluso si no les dan prima, van a ganar dinero con ello. Según nuestra estimación, todo lo que sea tratar de exceder ese 60% sería no económico. Los inversores dejarían de invertir pasado ese nivel. Entonces, posible es, pero solo si el gobierno saca subastas, ¿vale? Esto os diré que estuve ayer en el Foro Solar. Hay 600 personas que opinan distinto de nosotros. Gente que quiere creerse que cabe 60 y 100 gigavatios. Pero, ya digo, es una de las grandes fuentes de incertidumbre hacia dónde vamos, ¿vale? Si hacia 60 o hacia un 77. La diferencia en potencia que necesitamos la ilustro aquí abajo. Según nuestra estimación vamos a tener unos 60 gigas de sol y viento. Según el PNIEC queremos tener 80. Según la solicitud de esa red hay más de 100 gigavatios que querrían, ¿no? Nuestra visión particular es que sin subastas esto no se consigue, sin subastas para las renovables. Pero primera gran incertidumbre, a ver quién tenemos al timón de la política energética en los próximos 10 años, no solo esta legislatura, sino las siguientes antes del 2030, porque cambios puede haber en el 23 o 27. Entonces, a ver con qué política vienen de subsidios. Os diré que en el Foro Solar también, estuvo Blanca ayer también, hay gran petición por parte de la comunidad inversora de que no haya subastas. Muchos inversores se creen que si se deja, lo que dicen al gobierno es, oye, no os metáis, ya invertimos nosotros, yo prefiero el riesgo de mercado que el riesgo político. Entonces, si vendrán subastas o no, ya digo que es incierto y por aquí nos moveremos, ¿no?, en función de esta política. Breve apunte de seguridad de suministro. Ahora mismo vamos muy sobrados de potencia, ¿vale? Llegó la crisis en el 2007, la demanda iba para abajo, se siguieron instalando algunos ciclos combinados adicionales. Entonces, ahora vamos muy bien. Aquí lo único que muestro es, con el criterio actual de seguridad de suministro de red eléctrica, de tener un 10% de margen sobre la demanda punta esperada en condiciones extremas, y esto es nuestra proyección, no la de red eléctrica, nuestra proyección de este índice de cobertura, en base a nuestra proyección de la demanda, que es otra más de las incertidumbres, lo que sí nos dice es que no se puede cerrar todo. No se pueden cerrar todas las nucleares y todo el carbón y todo el ciclo combinado, ¿vale? El PNIEC habla de cerrar nuclear con un acuerdo para que antes del 40 estén cerradas todas. El carbón
tiene una situación particular, que es que con los precios actuales deja de ser rentable. Ya lo ha dicho Endesa, es posible que antes del 2025 cierre todo el carbón, otra más de las incertidumbres. Creemos que no va a llegar ningún carbón más allá del 2025 porque Europa no deja a ningún país que dé incentivos. Luego, lo que nos ha rentado por mercado, Europa ni siquiera nos deja mantenerlo artificialmente con incentivos. Entonces, como máximo 2025 se cierra el carbón. Nuclear se quiere cerrar también y, sin embargo, no se puede. O sea, estas cifras, que estemos en negativo quiere decir que o no se podrá cerrar toda la nuclear, de ahí, entre otras cosas, es uno de los argumentos por los que no nos creemos el pacto nuclear, que no creemos que se vaya a cerrar a ese ritmo. Pero que no se puede cerrar todo, ¿vale? Es decir, potencia de respaldo hace falta. O no se cierra todo o se instala mucha potencia de respaldo en almacenamiento mismamente, pero que dé ese respaldo. Es decir, no almacenamiento de 1 o 2 horas, sino almacenamiento de varias horas con el que den fiabilidad a la hora de diseñar un sistema que permita a Red Eléctrica decir, ok, cerramos ciclos combinados y cerramos nuclear porque tenemos una alternativa que nos da una fiabilidad altísima. Tendrán que venir una regulación que lo permita y está también por desarrollar. Otra más de las incertidumbres. Sin esa regulación, para mantener centrales que den fiabilidad de suministro, o se obliga a gente a estar a pérdidas, que eso yo lo veo terminando en el Supremo, o las plantas cierran y seguridad de suministro en riesgo. Entonces, otra de las patatas calientes que tiene el Gobierno ahora mismo. Y entro con esta introducción de hacia dónde vamos, y como veis, no pedís a Poiri que resuelva todo esto. Tenemos nuestra visión central, pero no pedís que tengamos la foto final. Ahora os voy a hablar un poquito con este entorno del almacenamiento, de hacia dónde creemos que vamos. Aquí lo que mostramos es una semana, yo creo que esto era del año 2030, sí, una simulación. Año 2030, simulación horaria de un par de semanas, para ilustrar cuáles son las oportunidades de arbitraje de las que hablaba Ángel y de las que habla todo el mundo. No basadas en históricos, sino basadas en proyección, que es sobre lo que hay que hacer los números, no sobre lo pasado, sino yo cuando invierta, ¿qué me voy a encontrar en el año 2030? Nuestra modelización es que te vas a encontrar estos precios horarios, ¿no? Pues hay días de precios muy bajos, porque sobra sol y viento, solo viento o agua, sobran renovables. Pero claro, los días de precios muy bajos por la noche, en horas valle, son días en que el día siguiente o las horas siguientes tampoco pasas a 60 euros. Entonces, aquí lo que mostramos es, en base a estos números, lo que nos sale es una cosa que igual no es muy intuitiva, que es que los precios cero los vemos viniendo en rachas grandes, de 6, 8, 10 horas, a veces un domingo entero, precio cero. Entonces, si tú tienes una batería de 2 horas, las primeras 2 horas la cargas y las siguientes 6 a precio cero, la batería está muerta de risa, ni carga ni descarga, no puede hacer ni uno ni lo otro. Entonces, de estos precios cero que se van a dar, las baterías pequeñas solo capturarían una parte. Eso y eso afecta a las cuentas de al final del año, yo cuánto dinero saco operando en el sistema español. Sí, tengo, vale, 3 diapos más. Bueno, aquí lo que hemos hecho es varias simulaciones sobre nuestro escenario, sobre un escenario que no tuviera almacenamiento en el año 2030, cuáles serían las cuentas económicas de distintas alternativas, ¿no? Una batería necesita ingresar más, una batería pequeña es más barata y necesita ingresar menos e ingresa menos por mercado. Una batería más grande cuesta más y necesita ingresar más. Aquí lo que mostramos es la diferencia entre el gris y el violeta, es la diferencia entre lo que necesita un proyecto para ser económicamente viable, esto es una simplificación a un año, pero bueno, entre lo que necesita un proyecto para ser viable y lo que sacas por mercado, por arbitraje, que es el gris. Mensaje: todas las tecnologías de almacenamiento del año 2030, ninguna, en base a nuestras hipótesis de CAPEX futuro, ninguna de ellas por mercado es rentable, ninguna. Si el gobierno, si la regulación no hace nada, no se desarrolla ni baterías, ni bombeo, ni solar. Ni solar termoeléctrica. Bueno, aquí algunas cifras, la presentación os la pasaremos, podéis ver de cómo afectaría implementar el PNIEC a los precios y a los vertidos. Mucho vertido, o sea, el PNIEC llevaría, incluso con almacenamiento, llevaría a muchos excedentes de sol y viento. Y lo que miramos, lo que hemos dicho es, bueno, digamos, hemos preguntado a los números, oye, si tú instalas distintos almacenamientos,
¿Cómo afecta a los precios, a los incentivos necesarios económicos para viabilizar esas inversiones? Y tenemos varias dudas. ¿Qué tipo de tecnología? Si hace falta un poquito, 1 gigavatio o 5 o 10, que todavía no lo hemos analizado. Y hemos hecho algunos números preliminares para ver qué nos pueden decir estos números. Hemos hecho números en los que imponemos a todos los escenarios, con distintas alternativas de almacenamiento, imponemos que siempre se cumpla el 77%, para comparar escenarios que lleguen al mismo objetivo. Bueno, y aquí lo que ilustramos es que en escenarios de almacenamiento de más duración y además más gigavatios, pues vertemos menos, ¿no? Y hemos cuantificado el curtailment, llamamos a los teravatios de energía que se han perdido. Entonces, hay un impacto en los vertidos, hay un impacto en los precios. Es, por ejemplo, escenarios sin almacenamiento, curiosamente tenemos precios más bajos, porque hay más frecuencia de precios bajos. Cuanto más almacenamiento tenemos, los precios suben, precisamente porque estamos quitando horas a cero, las convertimos en horas a 40 o 50. ¿Vale? Y con esto, bueno, un detalle curioso, el PNIEC lleva a precios tan bajos, tal frecuencia de... No es tanto los teravatios vertidos, sino la frecuencia de horas en que los precios son bajos, que nos sale claramente que incluso la nuclear no opera en este entorno. Entonces, una de dos, o pagos a la nuclear, que imaginaros, os entrará la risa, ¿no? Pensar en España, pagos por capacidad a la nuclear. Bueno, pues o la nuclear o te dicen la cerramos toda, porque a 30 euros de precio de pool ya os digo que no funciona la nuclear, pero si Red Eléctrica dice no, es que no te dejo que cierres, pues ya veis un problema. Entonces, sí que hemos considerado en estos escenarios, para que sean consistentes y que sean comparables, asumimos que se tendría que pagar lo mínimo para que las centrales nucleares no cierren. Y no estoy pensando en recuperar el CAPEX, sino en cubrir anualmente sus costes puramente variables. ¿Vale? Y termino con estas diapos en la que muestro, bueno, coste para coste que calculamos que necesitan los distintos almacenamientos. Y esto, a ver, insisto, muy preliminar, en base a CAPEX, de los que podríamos hablar mucho, de distintas opciones, ¿no? La termosolar, que sigue costando a día de hoy 6-7 millones el megavatio, 10 veces más que la fotovoltaica en CAPEX. Hemos hecho hipótesis ambiciosas de lo que podría costar el CAPEX de la termosolar, aún así, muy caro, ¿vale? Y ni preliminarmente vemos esto y decimos, bueno, pues claramente nos olvidamos de las termosolares. Y oye, si hay que dar dinero a los almacenamientos grandes, pues a priori para almacenamientos pequeños, ¿no? Lo que quiero mostrar es, cuando metemos en el resto de costes, qué es lo que creemos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar una política energética. Costes totales. Pues para empezar, como los precios son más altos en estos escenarios, hay que dar menos incentivo a las renovables. Pues hemos hecho la cuenta. Oye, si no hay almacenamiento, nos gastamos en incentivar a las renovables 4.000 millones. Mientras que si tenemos precios más altos, pues ya solo son pues 2.000 a las renovables y tanto al almacenamiento. Vamos a seguir sumando costes. En todos harían falta pagos a nuclear y a ciclos combinados. Vamos a meter el pool. Anda, pues oye, el pool es más alto en estos escenarios, en los escenarios de más almacenamiento y precios más caros, y sigo metiendo más costes. Los costes a las renovables existentes también dependen del pool, algún coste extra no entro, y lo que mostramos aquí en la foto es varios mensajes. Primero, todos los escenarios de 5 gigavatios, con todas las tecnologías que contemplamos, 5 gigavatios llevan a costes inferiores a 1 gigavatio. Es decir, parece que el sistema necesita al menos 5, posiblemente entre 5 y 10, aunque no tenemos la cifra exacta. Fijaros una cosa que ni yo esperaba cuando vi el primer PNIEC, 5 gigas de termosolar. O sea, me entró un poquito de risa de que España se meta en 5 gigavatios de una tecnología que sigue costando a 200 y pico euros el megavatio hora, lo que estamos pagando ahora, frente a los 20 y tantos que puede costar la feed-in tariff de una solar. Pues resultado muy antiintuitivo y, sin embargo, que tiene todo el sentido cuando lo analizamos, ¿no? Meter termosolar permite no solo prescindir de esos 5 gigavatios termosolares con el almacenamiento, con el diseño que se piensa,
producirían pues, del orden de lo mismo que 12 o 15 gigavatios fotovoltaicos, ¿vale? Load factor mucho más alto, pero es que además lo mete en horas... Y con eso, esta es la última positiva. En fin, a lo que voy es que hay que analizar costes totales de distintas opciones de almacenamiento y a partir de ahí decidimos qué regulación queremos y qué sistema queremos, ¿no? La regulación, simplemente no tenemos esquema regulatorio que permita incentivar almacenamiento, siendo muy optimista, un par de años de desarrollo de este marco y a partir de ahí sumemos 10 años para desarrollar un bombeo, es decir, en el año 2030 no creemos que vaya a haber ningún bombeo en España porque no se llega, no por otro motivo. Baterías podrían llegar en 2020 y tantos, pero nos tenemos que lanzar en una política energética con muchas renovables, con unas baterías que en el mejor de los casos llegan en el 2020 y tantos. Y con eso termino, aquí tenéis algunas conclusiones, pero vamos, que hace falta ponerse manos a la obra con desarrollo normativo y con estudios que nos digan qué es lo que queremos. Pues yo creo que has dejado suficientes dudas como para que el turno de preguntas haga muchas preguntas incluidas desde este lado. Le voy a dar ahora la palabra a Julio. Julio es, en estos momentos trabaja en el Grupo ENGIE, pero también aglutina en su perfil todos esos aspectos que comentaba antes. Es ingeniero industrial por la Universidad Carlos III y también participa del mundo académico como profesor asociado de esa universidad. Participó desde sus orígenes en el mercado eléctrico español, en OMIE, donde trabajó unos cuantos años a lo largo de su carrera. Y desde el 2005, si no me falla la memoria, forma parte del Grupo ENGIE, donde ha tenido una amplia trayectoria en el ámbito de la planificación, de la operación, y yo creo que aúna también en su persona pues, todos esos frentes a los que queremos dar respuesta. Julio, cuéntanos cómo lo ves tú. Muchas gracias a la organización, sobre todo a Total por contar con la competencia, aunque compañeros. A mí me ha tocado explicar un poco, exponer cómo vemos la participación del almacenamiento en los servicios de balance y de restricciones. Cuando revisé la presentación me di cuenta que me había quedado un poco pesimista, o sea, no hay grandes admiraciones en este mercado es donde van a tener el nicho, pero la verdad es como un poco, pues yo personalmente lo veo. Entonces, por centrar un poco la presentación, el foco está puesto sobre todo en las baterías, porque ya los bombeos están perfectamente integrados y yo no soy la persona que podría explicar cómo participan dichas instalaciones en los servicios de balance. Voy a exponer un poco la situación actual de los mercados de restricciones y de balance y ver qué está haciendo como ejemplo también el resto de las renovables en estos mercados, ¿vale? Y bueno, para los amantes del Excel, en las gráficas no es el eje temporal para facilitar la comprensión. Es decir, si en las horas de terciaria, las que no hay terciaria asignada, pues no está puesto el hueco, ¿vale? Es un poco para facilitarlo. Vale, el mercado de restricciones. Pues en el mercado de restricciones, como ven en la gráfica, actualmente, históricamente, Red Eléctrica ha utilizado pues, centrales térmicas, ciclo combinado y carbón. Con el precio del CO2 que estamos viendo últimamente, pues está produciendo una casación en el mercado diario directamente de los ciclos combinados y el volumen ha bajado pues, de manera considerable en este último año. Y eso en cuanto a la fase 1 de asignación. Y en la fase 2, en la fase económica, pues lo que vemos que sí que existe participación de instalaciones eólicas, pero estrictamente para arbitrar entre los diferentes mercados. Casar en el diario, pues bajar en fase económica y luego, pues en su caso, volver a casar en el mercado intradiario. ¿Qué visión hay a día de hoy para los sistemas de almacenamiento? Pues es bastante compleja entrar en este mercado de restricciones. ¿Por qué? Porque Red Eléctrica, para empezar, el número de horas que necesita o el número de horas que históricamente ha ido despachando en restricciones, pues siempre es superior a 3. Es decir, nunca ha arrancado un ciclo por menos de 3 horas, o yo que tenga en mente no lo he visto. Normalmente se arranca por la noche o todo el día o en las puntas de demanda. Entonces, una batería no va a poder, en principio no va a poder resolver una restricción técnica a su bien en una zona
porque a lo mejor se la necesitan más de 3, 4 o 8 horas. Para instalaciones renovables, pues lo que vemos es que no están siendo utilizadas, es decir, todo aquello que se dijo en su día que se necesitaba que las instalaciones renovables pudieran participar en mercado de restricciones, pues lo único que están haciendo es arbitrar entre mercados. Red Eléctrica no está utilizando eólica ni fotovoltaica para solucionar restricciones técnicas. Entonces, las posibilidades para sistemas de almacenamiento de baterías pues son limitadas. Aquí vemos bueno, pues un poco el precio de la fase 2. Como se ve, bueno, hay excepciones con que la gente paga más por bajar pues ya, bueno, 29, bueno, justo. Esta vez no he sido yo. Y los precios, pues cada vez el gap entre diario y la media de la fase 2 es cada vez menor. Es decir, que cada vez la eólica que está participando, los ciclos que están participando, están obteniendo menos beneficio por esta participación. En cuanto a los mercados de balance, vamos a empezar por desvíos, terciaria y secundaria. Como se ve en la gráfica, la situación actual es que sí que hay un diferencial de precios, sí que se puede obtener un beneficio, un top-up sobre el mercado diario participando en restricciones. Esto es el precio en desvíos, esto es el precio de desvíos a subir menos el precio del diario, ese es el diferencial. Es decir, que hay horas que se puede obtener una media de unos 20 euros. Es decir, que si tú cargas la batería en el precio más bajo del diario y te esperas para ver si hay mercado de desvíos, pues puedes obtener 20 euros por encima del diario de la hora en que hay desvíos. Si lo has cargado en Valle, pues si tienes suerte de que te toca una hora con desvíos en pico, pues estás obteniendo todo el gap de precios. Es decir, ahí sí que hay un beneficio claro. El problema, como de ahora son predecibles las necesidades de desvío. Años atrás eran bastante predecibles, había todo el cierre de la energía y había un diferencial grande entre las pérdidas del BOE y las pérdidas reales, y sí que se podía anticipar si a lo largo del día iba a haber necesidades de desvíos o no. A día de hoy ya es un poco más difícil, pues debido a los contadores horarios, es decir, ya la compra la medida, el consumo real, y a la mejor estimación de pérdidas cuando sacó Red Eléctrica todo el tema, para los que lo conozcáis, todo el tema del ajuste de las pérdidas del BOE. Es decir, aquí sí que hay un claro beneficio sobre el diario para estos sistemas, y se pueden predecir en algunos casos y por lo tanto aprovechar ese gap. Ahora bien, esto es un top-up sobre el diario. Si tienes 5.000 ciclos, pues no puedes estar esperando a que haya terciaria en esa hora que te beneficie, que haya desvíos, perdón, en esa hora que te beneficie. En cuanto a la terciaria, pues exactamente igual, con el inconveniente que en terciaria las asignaciones son cuarto horarias, es decir, que te pueden asignar al inicio de la hora y desasignar en la mitad de la hora, y eso pues es un inconveniente para sistemas de baterías, porque estás desaprovechando el ciclo de carga-descarga. Bueno, ahí tenéis igual los precios de terciaria subir menos los precios del mercado diario, pues cosas. Está cortado en 40 euros, este es el día famoso del Bayern Barça, ¿vale? Aquel día que se juntó de la tormenta perfecta, en la que estuvimos implicados, por desgracia. Y aquí pues precios negativos en que tenéis el precio ahí, lo veréis mejor en la presentación, en la que la terciaria, el diferencial ha sido negativo. Este es el beneficio del diario menos la terciaria bajar, es decir, el beneficio que obtienes por bajar, y exactamente igual. Sí que hay diferenciales de precios elevados y alguna cosa rara donde la gente alguien pagó 180 euros por bajar, cuando el diario estaba a 40. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Entonces, en cuanto al sistema de almacenamiento, pues un pelín peor que en desvíos, que sí que son las asignaciones horarias y aprovechas todo el ciclo de carga-descarga. Secundaria, bueno, pues el maravilloso mundo de la secundaria. En secundaria, las necesidades a día de hoy, lo podéis ver ahí, están cubiertas por
por ciclos y hidráulica fundamentalmente, y aquí sí que se ve una participación de la eólica, ¿vale? La eólica que puede regular, sí que en horas de precio muy bajo, Semanas Santas, Navidades, etcétera, sí que le es rentable participar en secundaria y aprovechar el precio alto de la banda. Para los sistemas de almacenamiento, pues sí que hay horas con precios recibidos elevados. Esto es una estimación de si yo cojo un megavatio, lo caso en el mercado diario y caso ese megavatio a bajar y lo correspondiente a subir, es decir, por ese megavatio, qué precio medio recibiría total, ¿vale? Entonces sí que se ve, luego si queréis que lo explique más despacio en el debate, sí que se ve que hay precios elevados, ¿vale? Es decir, que sí que se obtienen precios altos en algunas horas. Esta gráfica la voy a dejar por tiempo, para ganar algo de tiempo sin comentar, pero en este caso no solamente interesa el precio, es decir, yo tengo 140 euros megavatio, pero claro, solo estoy casando un megavatio y estoy dejando de casar, los euros que obtengo me son igual de rentables que si voy y caso toda la energía en el diario, o sea, que hay que hacer la comparativa, no solo en precios, sino también, que es lo que pongo aquí, en ingresos. Y en uno de los mercados que sí que se ve una clara necesidad de sistemas de baterías era en el cercano de morir mercado de reserva de potencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario para la integración de fotovoltaica, es decir, el mercado de reserva de potencia subir nace de que la subida de la curva en invierno de la demanda, la pendiente esa es muy elevada y Red Eléctrica necesita grupos que arranquen en esas horas para cubrir esa pendiente. Si ahora se quiere integrar la cantidad de fotovoltaica que se quiere integrar, pues se va a juntar a la subida de la demanda, se va a juntar una bajada brutal en las mismas horas de la producción fotovoltaica, es decir, que los efectos se van a sumar, que va a haber unas necesidades de potencia extremadamente altas. Y ahí, pues una batería, el número de horas que se necesitan es limitado, es decir, históricamente son 3-4 horas en el pico de la tarde, y hay una batería sí que puede cubrir esa subida de manera sencilla. Además, se sabe el día anterior, ¿vale? Es decir, la casación se produce en D-1 y yo ya puedo ir al mercado a comprar en la hora que más me convenga, pero, para desgracia de todos, fundamentalmente de los ciclos y de la posibilidad de las baterías, desaparece con el cambio de hora de la primera sesión el día a mediados de noviembre. Red Eléctrica, yo por ahí no sé en dónde leí que va a desarrollar otro mercado de potencia. A día de hoy lo piensa cubrir con asignaciones de tiempo real, pero la idea es desarrollar un mercado de potencia. Entonces, para sistemas de almacenamiento, pues hay que empujar a que estos mercados se desarrollen, porque si no, yo creo que la integración de la fotovoltaica va a ser muy difícil. Si no, las asignaciones en tiempo real se van a disparar. Las asignaciones en tiempo real de los ciclos son mucho más caras, porque no solo por precio de gas, sino también por peajes intradiarios. Entonces hay que empujar al regulador, al operador, a que desarrolle de la manera más rápida posible este mercado de potencia y no nos veamos con 2 años con asignaciones en tiempo real. Y como conclusiones, pues bueno, un poco lo que he comentado. Todos los agentes vemos una clara apuesta por los sistemas de almacenamiento como complemento a la integración de la fotovoltaica. Hay posibilidades limitadas, sobre todo para recuperar el total de la inversión. Como Javier decía, si ya está difícil recuperarla con el mercado diario, pues solamente con servicios de balance, a no ser que surja algún servicio de capacidad, pues va a ser complicada. Pero si hay un top-up de, bueno, pues una ayudita más para que sea rentable y que es imprescindible los cambios regulatorios. Es decir, hay que adaptar los procedimientos de operación, desarrollar los mercados necesarios para poder participar y para facilitar esa integración de las baterías en los mercados de ajuste. Y bueno, el mercado de reserva de potencia, que yo personalmente es donde veo el nicho de mercado, incluso pudiendo desplazar a centrales térmicas. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Julio. Yo, después de oír las 3 intervenciones y
Bueno, la de Javier ha expuesto las incertidumbres en el largo plazo. Julio nos ha descrito estupendamente bien con el mercado actual, que básicamente es un mercado de energía centrado en el mercado diario y sus correspondientes intradiarios, dónde están las señales económicas y dónde pueden aparecer pues ciertas limitaciones de cara a dar señales. Yo creo que ahí nos está apareciendo ese trinomio que yo decía, la tecnología. ¿Mantenemos el principio de neutralidad tecnológica o hace falta hacer subastas ad hoc por tecnologías? ¿Mantenemos tal cual las reglas del mercado actual o hay que definir algún tipo de productos o segmentos de mercado para el largo plazo, para el corto plazo? ¿Cómo puede la demanda jugar también en todo esto? Porque la demanda no es simplemente una generación con signo negativo, ni es un almacenamiento poco controlado, es la demanda. Entonces, aparte de lo que quieras decir, Fernando, ya que subes el último, yo te quiero ir dejando eso encima de la mesa antes de presentarte, porque, bueno, Fernando, que es nuestro último ponente, tiene también una larguísima trayectoria en el sector. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha tenido también una faceta académica como profesor de ingeniería eléctrica en esta misma universidad. Ha sido directivo de Red Eléctrica de España con un largo desarrollo en muchos ámbitos, entre otros el de la planificación, siempre difícil, y desde 2010 es el director general de la Asociación Española de Grandes Consumidores de Electricidad, pues evidentemente toda la demanda del consumidor en ese papel activo tiene mucho que decir en el futuro del sector, pero si hay una demanda con cara y ojos, claramente es la que representa la demanda industrial, que además cierra un círculo muy claro en ese planteamiento que antes hacía yo al principio, de que toda esta transición realmente es una transición industrial, una revolución industrial. Entonces creo que es muy importante, Fernando, la visión que tú nos puedas aportar. Tienes la palabra. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Agradecimientos a los patrocinadores y a la escuela y a los organizadores por invitarme a participar en esta sesión. Por un lado, estoy contento viendo los mensajes que traslada Javier en cuanto a que vamos a tener precios cero, con abundancia, y eso, pues, ¿no?, para la industria y para todos los consumidores en general, pues no debe de llenar de satisfacción y orgullo, como decía el otro, porque seremos más competitivos y podremos tener una mejor calidad de vida. Luego, esas afirmaciones la acompañaba de un conjunto de incertidumbres. Lógico, en escenarios, como él muy bien sabe, sabemos algunos, planificar, hacer previsiones, hay que hacerlas, son necesarias para poder ver qué caminos son los factibles para poder llegar a un determinado objetivo, pero luego los imponderables surgen y no siempre lo que se planifica se lleva a buen término por diversos motivos, ¿no? Entonces, voy a contar la visión que como representante de la Asociación de Gran Consumo de Energía tengo sobre el desarrollo del almacenamiento a futuro y cómo va a impactar en el mercado y, sobre todo, a lo que más nos afecta en el precio que pagamos los consumidores y, en particular, la industria electrointensiva. Porque quiero decir que AEG representa a 25 grupos empresariales de la empresa electrointensiva, gran consumidores de electricidad, cuyo coste, la factura eléctrica, viene a representar hasta el 50% de sus costes de producción. Por tanto, estas industrias deben de ser muy eficientes en cualquiera de sus etapas de la creación de valor, desde la propia compra de energía hasta en los detalles de cualquier proceso industrial de su desarrollo. Estoy refiriéndome a los sectores de siderurgia, metalurgia, química, gases industriales y otros. Son muy sensibles al precio eléctrico y, como sabéis muy bien, estas industrias compiten en el mercado global, sus materias primas las fijan, los precios de esas materias primas en los mercados internacionales, pero, sin embargo, la energía que consumimos se fija en este mercado, digamos, local o nacional que tenemos. Y ahí donde vienen los peros. ¿Peros qué? Pues bueno, pues tenemos
una singularidad. Somos un sistema ibérico que estamos, podríamos decir, aislado, con muy poquita capacidad de interconexión con Francia, y eso se resiente en los precios que paga la industria y que nos hace correr riesgo de deslocalizaciones y de pérdida de empleo, como desgraciadamente estamos sufriendo en los últimos años. Pero quiero ser positivo y, por tanto, quiero ver la visión de precios competitivos que mis ponentes anteriores han dibujado, y voy a procurar ser eficiente en el sentido de la normativa europea, directiva, reglamento, ya recogen en sus indicaciones que debemos de ir hacia un mercado donde, entre otros, también participen los almacenamientos y la gestión de la demanda. Al mismo tiempo, se busca que se debe fomentar la competencia, garantizar el suministro de electricidad al precio más competitivo posible. Y ese es un objetivo que no perdemos nosotros en mente, porque si la industria no es competitiva, deja de vender y, por tanto, deja de fabricar. Y uno de los factores clave para poder producir y ser competitivo es disponer de un precio eléctrico final competitivo. Tanto lo que es la directiva como el reglamento abogan por ese mercado interior competitivo, que debe estar centrado, se indica, en el consumidor, que sea flexible y no discriminatorio. El que seamos centro de atención lo hemos sido siempre, porque somos los paganinis, los que siempre pagamos la fiesta. Y debemos de procurar que si pagamos algo sea un precio justo y que sea el menor coste posible. Y si hay que hacer subastas, habrá que hacer subastas. Tenemos que buscar lo que siempre resulte en el precio más competitivo posible para todos los consumidores, incluida la industria. Con respecto a la normativa, poco más. Es decir, indicar, somos centro de atención, por eso tenemos que poner y alzar la voz para reclamar lo nuestro, precio justo. Es decir, tampoco quiero que nos regalen, si nos regalan mejor, pero que se retribuya lo suficiente. En segundo lugar, está claro que para conseguir la integración de estos grandes contingentes de renovables que se nos avecinan y que están llamando a la puerta y que ya hemos tenido unas muestras en los últimos años, es necesario dotarnos de flexibilidad. Flexibilidad en toda la cadena, desde la generación hasta el consumo de electricidad. Los propios generadores dando flexibilidad, las redes, con los llamados redes inteligentes, dispositivos electrónicos, los fax, el almacenamiento, la propia gestión de la demanda que puedan dar los consumidores, tanto el industrial como el doméstico, y luego pues otros servicios que pueden venir añadidos que también complementarán esa flexibilidad, como es el aporte de calor o el tema del hidrógeno, vector energético que tendrá mucho que decir en los próximos años, y evidentemente el vehículo eléctrico. Obviamente, esa flexibilidad, ¿para qué servirá? Por un lado, para garantizar la seguridad del suministro y, al mismo tiempo, minimizar los vertidos. Bueno, rápidamente, según el tiempo de respuesta que puedan tener los distintos mecanismos, gestión de la demanda, almacenamiento o generación flexible, por ejemplo, pues serán más útiles, más eficientes uno u otros. Ahí tenéis un cuadro del Banco Mundial, una foto de 2015, donde en función del tiempo de necesidad de respuesta, en milisegundos, pues evidentemente para control, para regulación, en minutos si hablamos de balance, o más adelante si estábamos hablando pues del mercado intradiario, del mercado diario o previsiones a más, medio o largo plazo. Y a la derecha tenemos una gráfica en donde nos muestra, en función de quién nos pueda prestar esa flexibilidad, de menor a mayor coste de obtener esos servicios, desde la propia mejora de las operaciones de servicio. Estamos viendo últimamente cómo los precios de los mercados de ajuste están bajando, se están alineando con esta dinámica. Lo mismo podría hacerse con la generación. Los nuevos dispositivos, los nuevos desarrollos tecnológicos irán a ser más flexibles, a dar una capacidad de respuesta rápida y poderse adaptar a una curva de la demanda que será cambiante,
y para eso también estarán pues, las aportaciones que tanto la gestión de la demanda o los almacenamientos que centran estos debates puedan aportar. Desde el punto de vista de la industria electrointensiva, indicar que llevamos ya más de 30 años con un comportamiento a favor del sistema. Las industrias consumen, las asociadas en NAEG tienen dos patrones de consumo. Consumidor plano, con lo cual facilita el aplanamiento de la curva de demanda porque ya por sí mismos lo son, y consumidores que modulan, y modulan disminuyendo el consumo de las horas punta y desplazándolo, aumentando el consumo en horas valle. El ratio de 2018 que presentaron las empresas asociadas en AEG fue de 0,68 frente a un ratio del sistema punta-valle de 2 aproximadamente. Entonces, esa contribución que tiene la demanda industrial permite aplanar la curva de la demanda, facilita la integración de las renovables y mitiga sus vertidos y, al mismo tiempo, mejora la eficiencia del sistema eléctrico en su conjunto, retrasando las necesidades de nuevas instalaciones, tanto de redes como de generación. Y, complementariamente, aporta su granito de arena, colaborando con el operador del sistema para garantizar el suministro eléctrico, prestando el servicio de interrumpidad. Esa actividad la hacemos y la seguiremos haciendo porque la gestión de la demanda va a ser necesaria, como lo será también el almacenamiento y en particular las baterías, cuando el desarrollo tecnológico y los costes de estas tecnologías pues bajen a precios que sean competitivos. La industria también hace sus deberes. Mejora de eficiencia energética. Si no lo hubiesen hecho desde hace tiempo inmemorial, ya estarían fuera del circuito. Por tanto, lo primero es mejora eficiente de todos sus procesos y, en segundo lugar, seguir preparados para el futuro. ¿Y el futuro qué nos indica? Descarbonizar. Y para descarbonizar hay que analizar, hay que hacer innovación y hay que investigar. Y en eso están las industrias participando para conseguir cómo puedo llegar a los próximos retos siendo, digamos, competitivo. La transición es un reto, pero también son oportunidades y nos debe de servir también para potenciar la industria que tenemos. Estas dos me las voy a saltar porque ya se ha hablado mucho de aplicaciones y características de las baterías, con lo cual ahorramos tiempo y vamos al grano. El mercado. Pues bueno, ahí represento una slide de OMIE donde representa las tecnologías que marcan precio con 95% superior igual al 95% del precio marginal y prácticamente está todo el parque hidrotérmico. La entrada masiva de renovables reducirá ese hueco hidrotérmico y otra característica, como sabéis muy bien, pues bueno, pues seguirlo y lo harán las baterías, es el bombeo, compra energía, consume en precios bajos y turbina en precios altos para rentabilizar esa inversión. ¿Qué pasará en 2030 con los 6.000 megavatios de almacenamiento, bombeo y baterías que predice el PNIE? ¿Dará señales de precio el mercado para potenciar tanto el almacenamiento como la gestión de la demanda? Como he dicho, el mercado nuestro es un mercado, no lo he dicho, pero lo digo ahora, pensaba que lo había dicho, es un mercado con precios muy caros con respecto a nuestros principales competidores europeos. La industria siempre se compara, o al menos yo lo aprendí desde pequeñito, mi padre me decía, siempre sigue al líder y cuando puedas lo superas. Lo iguala y luego lo superas. El líder en industria es Alemania, al menos en Europa, y el mercado alemán es de los más competitivos, como también lo es el mercado francés. En la slide de OMIE están pues, las distintas representaciones de los precios medios de los distintos mercados europeos y se ve como el mercado, no sé si el puntero funcionará, sí, el mercado OMIE pues tiene un precio medio de los más altos de Europa y eso a la industria que consume mucha energía y que tiene esa
fuerte sensibilidad sobre el precio eléctrico, pues nos pone en clara desventaja con respecto a nuestros principales competidores que disfrutan de precios más competitivos. No solo porque el precio del mercado sea más barato allí, sino porque ellos tienen contratos bilaterales a medio y largo plazo a precios por debajo del mercado, cosa que aquí añoramos en demasía. Además, ocurre otra cosa, y es que el propio mercado no siempre da señales de precios atractivos para la modulación o para el almacenamiento. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo, esto creo que es del día 21 de este mes, del lunes, estamos viendo que muchas de las horas del precio durante este día prácticamente fue plano en todo el día. Eso no incentiva a la gestión de la demanda porque no hay un atractivo económico, a no ser que, como es en este caso, sí tenemos una señal que da las tarifas de acceso y por eso la industria tiene ese patrón que tiene. Si hubiesen otros patrones, otros modelos de tarifa que diesen otras señales y que fuesen necesarias para compasar esta transición energética, no tener duda de que la industria se acompasaría y acompañaría a esas nuevas necesidades, pero para eso tiene que haber señales precisas, señales económicas. Y para finalizar, bueno, nosotros, como he dicho, nos preocupa muy mucho el precio eléctrico. El precio eléctrico final que paga la industria electrointensiva española en los 2 últimos años, en un informe que recientemente nos ha hecho Monitor Deloitte, muestra un diferencial de precios 20-25 euros megavatio hora más caro que nuestros competidores franceses y alemanes. Precio final. De esos 20-25 euros, el 50% se lo lleva la energía, el precio de la energía en el mercado. En esas tablas os animo a consultar la web de la AEG, donde tenemos un barómetro que actualizamos todas las semanas y reflejamos la evaluación de precios y una muestra, la comparativa siempre con Alemania, que es nuestro referente. Veis que desde el 2012 fue cuando empezó a diseñarse la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. El gap, empezó a incrementarse el gap de precio de nuestro mercado con el precio de los mercados alemán y francés, y desde el año 2015 pasó los 10 euros y estamos en la banda entre 10, 15, 18 euros de diferencia, solo precio de energía. Y si además tenemos en consideración que estas industrias en Alemania y Francia compran a un contrato muchas veces por debajo de ese precio, pues blanco y en botella. Necesitamos precios eléctricos competitivos para que nuestra industria se pueda aprovechar de este boom de renovables que va a entrar. Queremos que hayan contratos de largo plazo, que a ellos, a los promotores, les van a ser interesantes y a nosotros, siempre y cuando sean competitivos. ¿Para qué? Para que esta industria pueda también ser partícipe de ese desarrollo industrial que va a llevar implícito tanto desarrollo por ejemplo, de eólico. ¿Por qué tenemos que importar acero de China para colocar los postes de nuestros aerogeneradores? ¿No tenemos suficiente industria siderúrgica en España? ¿Por qué no la potenciamos? Nos tenemos que mirar todos los procedimientos y todos los procesos que se siguen para conseguir que España prospere y que la industria, digamos, que es motor de nuestra economía y una garantía del bienestar de la sociedad española, siga manteniéndose a futuro. Nada más. Pues muchísimas gracias, Fernando. Aunque hemos empezado con un pelín de retraso, pero es verdad que vamos ya fuera de tiempo, con lo cual abro directamente el turno de preguntas a la sala. Bueno, veo que hay preguntas, Jesús, pero rapidita. Buenos días. Soy Jesús González del Santo, de Endesa, ya prejubilado, pero dedicado. No se te oye, Jesús. Sí, soy Jesús González del Santo, de Endesa, y bueno, dedicado a estos temas, ahora con más poco al temas de libertad
casi por afición. Bueno, voy a centrarme solamente en los temas de los modelos, porque esto es inmenso, inmensamente grande y hay muchas consideraciones que hacer, y Blanca ya que me conoce, pues para no alargarme mucho. Javier Revuelta, el tema de los modelos, si yo tuviera que formular o expresar una voluntad política, atendería a un modelo determinista, un modelo de característica casi centralizada y donde los incumbentes y los participantes están casi predeterminados. Como tú bien has dicho, el modelo en el que vamos a estar en la realidad, y desgraciadamente yo me he dedicado mucho a desarrollar modelos, está lleno de incertidumbres que empiezan desde lo ha dicho Eduardo, desde la propia demanda, que tiene otro comportamiento y un comportamiento que no tiene por qué ser racional 100%. La grandes industria puede tener una cierta racionalidad, pero la demanda doméstica no la tiene. Eso provoca por simplificar, las commodities, pues tú fíjate. Por favor, Jesús, formula la pregunta. Formulo la pregunta. La gestión hidráulica, que es dependiente de todo esto, todo ello unido, a mí lo que todavía me sorprende es que se sigan presentando, si yo tuviera que invertir en este sector, valores deterministas o precios deterministas. Yo, a partir de ahora, y desde hace ya un cierto tiempo, solo me fijaría al calcular mi entrada en un sector como este, que es mi función de riesgo. Y la función de riesgo es probabilista, con lo cual las funciones de entrada en los modelos no tienen que ser deterministas, tienen que ser probabilistas. Y las salidas y los precios igualmente. Y las ecuaciones de restricción muy bien determinadas. No es lo mismo un sistema interconectado entre sistemas como por ejemplo el español, que como tú bien has dicho está sobredimensionado y hoy tiene un índice de cobertura mayor de 1,5, pero es que tenemos al lado sistemas en Europa que están claramente deficitarios y necesitados de nuevas inversiones. Con lo cual, cualquier variable que se pueda, si yo tuviera que invertir en el sistema, desde luego no me fijaría en un modelo determinista donde los precios me dicen que son 25 o 37. Y creo que eso me lo entiende Eduardo Soto. Sí. Vale. Bueno. Otro inciso importante. Estáis hablando. Espera, bueno, yo creo que es un comentario. Sí, que viene. No sé cuál es la pregunta, pero ahora comentamos. Bueno, ahora comentamos porque por allí hay otra petición de. Sí. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, la industria no quiere subvenciones, no quiere ayudas. La industria quiere un precio competitivo, como sí tienen nuestros competidores en otros países. Si tuviésemos promotores que nos ofreciesen contratos a precios competitivos, cuenta con que... Pero eso es que no lo hay. No mire para que no lo hay, te lo digo yo que no lo hay. Y sí estamos poniendo en algunas plantas autoconsumo. Lo que pasa que para una planta media que tiene un consumo de 1 teravatio-hora, el autoconsumo ayuda muy poquito, puede llegar a un 1%, pero poco más. No puede, por la extensión que necesitan las placas solares para dar esa aportación. Pero sí estamos considerando cualquier solución. Cada megavatio necesita 2,5 hectáreas de superficie. O sea que eso... Hoy en día se están instalando 4.000 megavatios fotovoltaicos y Iberdrola está haciendo contratos de compraventa y los llamados PPAs. Ayer estuve en el Congreso Solar de Fotovoltaica, o sea que no diga que no hay, yo creo que sí que hay. O sea que... Es que no quiera. Sí, yo creo que el tema que planteas, Cayetano, efectivamente es un tema de absoluta actualidad y creo que estamos en la típica circunstancia de mercado donde el cambio y el espacio de oportunidad evidentemente está ahí. Ha habido recientemente en Portugal, en el verano, una subasta, es verdad que de tipo público, que Javier conoce bien, donde se han llegado a alcanzar precios suelo del orden de 14 y pico euros megavatio hora, con toda una serie de consideraciones.
Como bien decía Fernando, aquí andamos en precios de 50i, al otro lado de la frontera francesa en precios de no llega a 40, y en Portugal acaban de sacar una licitación que ha cerrado a 20. Yo creo que eso dibuja un escenario ciertamente de espacio de oportunidad, pero al mismo tiempo la dinámica de cambio está siendo tan veloz, requiere un proceso de cambio de modelo porque se traduce en procesos de inversión con múltiples promotores buscando su encaje, con toda una banca financiadora detrás, y en mi entendimiento nos encontramos en ese proceso en que el mercado está articulando una casación de un producto distinto que es el contrato bilateral que hasta ahora en el mercado ibérico no tenía espacio de oportunidad. Y a su vez existen subespacios de oportunidad como el que tú apuntabas y Fernando le ha puesto las restricciones prácticas reales que a día de hoy existen con las reglas de juego de hoy, que es el mercado del autoconsumo. Yo creo que todo este espacio de oportunidad se desarrollará. Creo que lo que es esencial es ser capaces como país y como colectivo de maximizar el valor de esa oportunidad y para eso sin duda la tecnología es el desencadenante, pero el mercado y la regulación son los elementos que completan el cierre. Después de esta mesa y del café habrá una mesa donde se hablará del mercado, con lo cual creo que no tiene sentido extendernos allí. Te voy a dejar y voy a dejaros antes con una pregunta que lanzo yo a la mesa y tú ahora contestas también lo que veas oportuno. Imaginaos que tenéis 1 millón de euros que os acaba de tocar la Bonoloto. ¿Lo invertiríais en almacenamiento ahora, en otro momento, en este mercado, en otro? Eso para terminar. Y no estaba preparada la pregunta, con lo cual ya veis la cara que se les ha quedado a todos. Pero Ángel, bueno, yo, comenta antes. Mientras pensáis. Pienso la pregunta y mientras pensamos la pregunta, una matización a mi amigo Fernando como profesor de microeconomía, ¿no? La industria no necesita precios competitivos. Francia es un ejemplo, es el peor ejemplo de competencia en un mercado. El nivel de competencia en el mercado eléctrico en España, estamos en un índice HH cercano a 4.000, mientras que en Francia deben estar a 500, o sea, 8 veces menos. Lo que necesita la industria es precios bajos, no precios competitivos. Y esos precios bajos están basados en dos cosas: en una tecnología eficiente, que ahora tenemos una oportunidad histórica de hacer un cambio tecnológico profundo en España, y en una política energética inteligente, que también tenemos ahora otra oportunidad. Entonces, no es competitivo, los precios pueden ser bajos y monopolistas, bajos y competitivos, y ahora lo del 1 millón de euros. Pues yo ahora el 1 millón de euros, una parte me lo gastaría en almacenamiento, pero no solo, todavía no, ¿vale? Hemos visto que el behind the meter es muy rentable, lo que necesita es muchísima gestión, el apoyo a nivel residencial, donde el precio no estamos hablando de 50 euros el megavatio hora, lo que estamos pagando en nuestra casa son 200 y pico. Entonces ahí cualquier tecnología con cualquier almacenamiento pues es tremendamente, y ahora con las reglas del juego claritas, ahí sí pondría. ¿Qué es lo que pasa? Sería algo de muchos pocos y ahí haría falta alguien que aglutinara, que financiara, aglutinara, gestionara, manteniera, operara todo ese entramado, y no es sencillo. Entonces ahí me gastaría 1 millón de euros. Tú apuestas por el almacenamiento distribuido y capilar en primera instancia. ¿Alguien más se atreve a recoger el guante? Yo quería ver, si te refieres a empresas que fabrican almacenamiento, creo que sí. O sea, un vendedor de baterías creo que sin duda va a venir antes o después, según la evolución del CAPEX, pero no necesariamente para el sector eléctrico. Yo soy bastante escéptico de que antes del año 2030 tengamos ni 1 gigavatio ni medio de baterías
Quizás en los cientos de megavatios veo más baterías domésticas, un equivalente a una batería Tesla doméstica, 3 kilovatios, y de esos pueden venir algunas decenas de miles, quizás centenares de miles, ya sería mucho. Entonces, el fabricante va a vender baterías. Modelo de negocio de invertir en ser el dueño, o sea, pagar la batería y esperar que el mercado me lo pague, creo que he dejado claro. A día de hoy no, y la regulación va a tardar. O sea, hay una incertidumbre sobre la regulación muy grande, con lo que hay, desde luego, no. Dentro de 2-3 años, si el Gobierno pone en marcha unas subastas, a ver cómo las diseña, a ver si Europa nos deja, porque Europa dice algunas cosas contradictorias. Quiere unos objetivos, pero luego quiere Energy Only Market y que no se incentive nada. Con lo cual, no invertirías en tanto eso estuviera claro. Sí, tengo muy serias dudas de que aquí a 2-3 años el marco regulatorio vaya a llevar a un entorno tal que el dueño de una batería le saque rendimiento. Pero ahora, sí en el upstream industrial, en la cadena industrial. Sí, porque se van a vender a los coches eléctricos. No me creo personalmente el ritmo que propone el Gobierno, pero van a venir, es indudable. Domésticas, es decir, aplicaciones a las baterías van a venir y muchas. Perfecto. Sí, yo estoy con Javier. A día de hoy, ¿se me oye? Espero. A día de hoy está claro que no hay diferencial de precios ni mercados en los que hacer rentable el CAPEX. Aquí. Pero si, como comentaba Javier, hay 100 gigas que se quieren instalar, veremos a ver cómo nos comemos eso. Entonces, en 2-3 años la situación puede haber dado un giro de 180 grados y a lo mejor en 2 o 3 años sí que es necesario y sí que merece la pena. Sí, opino lo mismo. La tecnología es exponencial a día de hoy. Lo hemos visto con el desarrollo de los ordenadores y lo mismo ocurrirá con las baterías. Es decir, está claro que habría que apostar por la innovación. Yo parte de ese dinero sí lo pondré en innovación, porque luego estoy convencido, no todo, pero una parte sí, porque luego sí tendría un rendimiento, porque hay que confiar y apoyar a nuestros investigadores y a nuestra industria, y estoy seguro que sí. Pues muchísimas gracias a los 4 por haberos mojado y por habernos dejado este panorama, yo creo, tan rico y tan amplio, y ya... No me interpongo más entre todos vosotros y el café. Venga, gracias.